Los saludamos una vez más a todos y cada uno de ustedes. Hoy en este día, martes, damos inicio a este espacio de tiempo, tiempo de oración por el pueblo de la Biblia, por el pueblo de Israel, de cada uno de nosotros. Seguimos motivándonos y a la misma vez impulsando a todos y cada uno de nuestros hermanos a que sigamos firmes orando por el pueblo del cual viene nuestra salvación. Hemos estado elaborando en estos últimos semanas la situación en la cual ha estado llevando a una escalada de guerra regional, o aunque ya está en guerra, pero sin embargo una escalada donde esto pueda desenfrenarse a llevar a cabo una guerra en la cual tenga de intervenir otros países donde, o por ejemplo, como países como Estados Unidos o algún país de la Unión Europea, en cuestión de la situación en la cual se vive al presente el pueblo de Israel y las continuas amenazas de los diferentes países alrededor, como ahora lo miramos que es el Líbano, lo que es también Irán y en Yemen, y también lo que es en Siria y en Irak, esos países en los cuales han seguido en una forma u otra respaldando las acciones terroristas por medio de aquellos que buscan la destrucción del pueblo de la Biblia, del pueblo de Israel. Ahora, en lo cual también en estas semanas miramos que oímos en las noticias de que ya se han estado infiltrando y tratando de llevar a cabo sedes de grupos en los cuales están traficando armamento por medio del país de Jordania hacia Judea y Samaria. Entonces todo esto nos indica de que cada día estamos viendo nosotros una escalada, o Israel va rumbo a una escalada que en un instante puede suceder, puede pasar en un instante, ya que estamos conscientes de lo que hoy en este día el pueblo de Israel llevó a cabo, en lo que no se ha abierto o no ha declarado Israel de una manera abierta la culpabilidad sobre el acto que se llevó a cabo hoy en el país de Líbano, especialmente un ataque directamente al grupo terrorista Hezbollah, donde hubo explosiones simultáneas de aparatos que se conocen como buscapersonas o los mentados Vipers, en los cuales estos dejaron al menos 9 muertos y más de 300 heridos. Claro, los diferentes países, como lo es, o una manera muy directa, ¿verdad? El país de Líbano culpa en una manera tajante hacia el pueblo de Israel, y otros países como lo es también Irán. Entonces, todo esto que estamos nosotros mirando, estamos viendo una escalada que, vuelvo a repetir, de un instante a otro puede llevar a una guerra donde ya no haya vuelta o regreso atrás. Entonces nosotros vamos a seguir orando por el pueblo de Israel, vamos a seguir orando por el pueblo de la Biblia, ya que estamos conscientes de que cualquier situación en la cual confronta el pueblo de Israel, directa o indirectamente también, nos afecta a nosotros como iglesia de nuestro Señor Jesucristo, ya que hay una conexión muy directa entre la iglesia genuina y verdadera con el pueblo de la Biblia, con el pueblo de Israel. Ya mencionamos que el Líbano y el grupo armado Hezbollah responsabilizan, o este martes responsabilizaron al pueblo de Israel de las explosiones de miles de aparatos conocidos como los mentados Vipers o buscapersonas, que hasta ahorita se han registrado 9 muertos y más de 3,000 heridos. Este es un acto insólito llevado por el pueblo de Israel, ya que el grupo terrorista habían recibido órdenes por su líder de no usar aparatos, dispositivos como teléfonos celulares, para que el ejército de Israel no pudiese detectarlos, y optaron por usar este aparato, los Vipers, que fueron muy populares en los 80s, donde una persona podía solamente recibir un texto o tal vez un mensaje de voz,
Y por lo regular eso ya no se usa, quedó en el pasado, los dispositivos, pues ya en realidad nadie lo usa. Pero sin embargo, optaron por usar este tipo de aparatos para evadir que el gobierno, el ejército de Israel los detectara. Pero para su sorpresa fue que en este día fueron miles que en el mismo instante explotaron, y esto llevó a cabo, como ya lo mencionamos, a más de 3,000 personas heridas y ya más de 9 muertos. Y cada uno de esos no son gente civiles. Siempre hay víctimas en cualquier acción, pero tenemos que estar conscientes de que este ataque fue un ataque directamente hacia los miembros del grupo terrorista Hezbollah, en lo cual volvemos a hacer hincapié en esto, de que la media no menciona absolutamente nada, ni tampoco Antonio Gutiérrez, el secretario general de las Naciones Unidas, ni la ONU, ni aún Anthony Blinken, aquí del secretario de Estados Unidos, tampoco han condenado en una manera tajante, o no ha habido ninguna resolución en la Asamblea de las Naciones Unidas en contra del grupo terrorista Hezbollah o el gobierno de Líbano por los continuos ataques, que son miles de misiles en los cuales han lanzado hacia la población de Israel, no hacia puntos militares, sino a la población. Han mandado también misiles en los cuales se usan para destruir tanques de guerra, y los usaban para destruir las casas al norte del Líbano, en lo cual son más de 60,000 personas en las cuales han sido movidas del norte de Israel hacia el sur. Pero sin embargo, no hay ninguna condenación ni tan clara o tajante sobre el país del Líbano, porque el grupo terrorista Hezbollah opera al sur del Líbano, o en todo el Líbano más bien, pero no ha habido ninguna resolución en contra de ellos. Ni tampoco miramos que ha habido ninguna resolución en contra del grupo terrorista de los Houthis, en los cuales también en estos días tuvo de mandar un proyectil hacia el país de Israel, en lo cual también no fue efectivo. Pero sin embargo, las Naciones Unidas se quedan en silencio, y esto es completamente algo que lo consideramos como fuera del sentido común. ¿Qué podríamos decir también de lo que continuamente hace Irán? Y es el estar armando a los diferentes grupos, en lo cual también en estos días Israel tuvo de entrar hasta el país de Siria y traer destrucción a una base, no solamente una base militar, sino a un laboratorio donde se iban a procesar este armamento destructivo, ¿verdad? Que pertenecía o más bien pertenecía a Irán, pero sin embargo lo quería llevar a cabo en el país de Siria. Entonces, vamos nosotros a seguir orando por el pueblo de la Biblia, vamos a seguir orando por el pueblo de Israel, que continuamente sigue siendo puesto en una posición de una escalada en el conflicto, no solamente, vuelvo a repetir, con el grupo terrorista Hezbollah al norte del Líbano, sino también con los diferentes grupos terroristas que han estado operando en Judea y Samaria. ¿Qué podríamos decir en la Faja de Gaza, donde ya este movimiento ya no es un movimiento bajo una orden de liderazgo, sino solamente son diferentes grupos en los cuales siguen llevando a cabo ataques de guerrilla hacia el ejército de Israel, pero ya no funciona en una manera organizada, pero sin embargo no deja de ser todavía una amenaza hacia el país de Israel. La situación es crítica, la situación está muy fuerte, y puede ser que en un instante o en otro tengamos nosotros de despertar con la noticia de que hubo una escalada fuerte, y que esto lleve a una guerra regional o con los otros países en contra del pueblo de Israel. Aunque Israel, volvemos a decir, ya tiene en este tiempo confrontando en 7 frentes.
dijimos que en la Faja de Gaza, en Judea, en Samaria, con los diferentes grupos terroristas que operan en Irak, en Siria y también en Líbano. Claro, la Faja de Gaza, los Hutis en Yemen, y todos estos son grupos que están fortalecidos y siendo usados en una manera muy directa del país de Irán, que busca la destrucción del pueblo de Israel. Y las amenazas continuas hacia el pueblo de Israel siguen aumentando. Es el país de Israel que lo han traído, o las Naciones Unidas, la Asamblea de las Naciones Unidas ha traído más resoluciones a Israel que cualquier otro país en la historia, cualquier otro país tirano. Y todo esto pone a Israel en una posición donde se ha convencido de que nadie lo va a defender, que si él es el que tiene que tomar una acción agresiva y mandar un mensaje agresivo y contundente hacia los diferentes grupos que buscan su destrucción. Entonces nosotros vamos a seguir orando, vamos a seguir pidiéndole a nuestro Dios por el primer ministro de Israel, que traiga unidad entre el primer ministro de Israel y el ministro de Defensa, Yoav Gallant, sobre el gabinete de guerra, por protección, por el ejército. Vamos a orar por el Shin Bet, vamos a orar por el Mossad, aquellos grupos especializados en espionaje y para llevar a cabo actos como los que miramos que sucedieron hoy en este día en el país de Líbano. Nosotros, como iglesia de nuestro Señor Jesucristo, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios bendición y protección por el pueblo de la Biblia. Claro que también lamentamos y oramos por todos aquellos que son víctimas de un conflicto, víctimas de una guerra, y aún en que estos tengan de estar hacia el lado de aquellos en los cuales buscan la destrucción del pueblo, del cual la palabra de Dios nos dice que bendito el que le bendijere y maldito el que le maldijere. Y también la palabra de Dios es muy enfática, donde enfatiza muy específicamente el Creador diciendo del pueblo de Israel: este pueblo críe para mí mis alabanzas, publicará. Y a nosotros como gentiles, el mismo Señor lo declara diciéndonos que la salvación a los gentiles por gracia viene de los judíos. Así que nosotros tenemos en nuestras manos la historia del pueblo judío. No podemos hacerlo a un lado, porque cuando leemos la Biblia, leemos cartas o escritos de hombres que fueron inspirados por Dios para escribir lo que conocemos como el canon sagrado, la bendita palabra de nuestro Dios. Entonces, como iglesia, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que los bendiga. Y claro, vuelvo a repetir, oramos también por aquellos que han sido víctimas de los conflictos, gente que inocente, en los cuales han tenido que sufrir los acontecimientos de esta guerra, en la cual el país de Israel no lo buscó, sino fue un ataque traicionero, un ataque brutal, llevado a cabo el 7 de octubre del año pasado por el grupo terrorista Hamas al sur, hacia los kibbutz del pueblo de Israel. Y lo que miramos nosotros es precisamente el resultado de esa acción. Pero lamentablemente volvemos a recalcar que ni los diferentes líderes de las Naciones Unidas tienen el coraje para poder condenar y aún ni siquiera mencionar al grupo terrorista Hamas por nombre. Solamente buscan la presión hacia el pueblo de Israel. Por ejemplo, hoy en este día estuvimos escuchando diferentes centros de información, en lo cual no vamos a dar nombres, para no hacerle propaganda a ninguno, pero sin embargo estamos oyendo en una manera que mencionaba y declaraba que se acusa a Israel del ataque en el cual dejó más de 3,000 heridos y más de 9 muertos en Beirut, y toman a Israel como el verdugo, pero no mencionaron absolutamente nada sobre que esto era resultado y un ataque directo a los miembros del grupo terrorista Hezbollah, en lo cual desde el 8 de octubre del año pasado continuamente han estado lanzando proyectiles hacia los ciudadanos de Israel. Si alguien empieza una guerra, si alguien comienza un conflicto, debe de estar consciente de que va a haber repercusiones, de que alguien va a ver
lamentablemente va a haber dolor, va a haber muerte, aún muchos civiles, pero sin embargo, después de ello, se están quejando en una manera donde las Naciones Unidas, la Asamblea de Naciones Unidas y las diferentes asambleas que se han llevado a cabo, todo lo miramos como lo ha declarado el embajador de Israel ante las Naciones Unidas, solamente como un circo donde solamente se usan esta plataforma para estar enjuiciando y condenando al pueblo de Israel, que está castigándolos a la población palestina por las acciones de Hamas, y que Israel está cometiendo genocidio, que Israel está trayendo hambruna, que Israel está bloqueando las medicinas, etcétera, etcétera. Entonces todo esto está completamente fuera de orden y es falso. Por eso es importante que nosotros tomemos información confiable y no solamente información expuesta por aquellos en los cuales de tiempo han demostrado una actitud antisemética. Así que nosotros, mis hermanos, más que nunca debemos de considerar nuestra situación. Si es que estamos tomando acción y hacer lo que nos es conveniente hacer, lo que debemos de hacer cada uno como miembros de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo es orar por el pueblo de la Biblia, orar por protección. La semana pasada estuvimos elaborando y mencionando, lo hemos hecho en el pasado varias veces, de orar por el pueblo de Israel, que Dios lo note de estrategia militares para castigar a aquellos en los cuales buscan la destrucción del pueblo de Israel. Y en la manera que miramos que se llevó a cabo este acto por medio de lo que muchos han declarado, aunque el pueblo de Israel no lo ha aclarado, no lo ha manifestado, que fue una acción por medio del Mossad, por medio de Israel, voy a decirlo así, por medio de Israel. Fue una acción insólita, algo en lo cual no solamente sacudió a los terroristas de Hezbollah y al país de Líbano, sino también a Irán y a todos sus aliados. Y no solamente ellos, sino que aún sacudió al mundo en esta forma en la cual se llevó a cabo este ataque. Así que vamos a seguir orando, que Dios note de sabiduría, Dios note de estrategias militares al pueblo de Israel para confrontar con aquellos que buscan su destrucción. Cuando oramos por el pueblo de Israel, estamos orando porque estamos conscientes de que hay un mundo que lo quiere destruir, o sea, un mundo que busca la aniquilación completa del pueblo judío. Sus adversarios no buscan solamente, como comúnmente se le llama, liberación de los terrenos ocupados, en los cuales el que estuvo en control de Judea y Samaria, claro, sabemos que fue el país de Jordania, pero sin embargo Jordania no está peleando por sus terrenos. La Faja de Gaza estuvo bajo el control de Egipto y sin embargo nunca los estuvo peleando. Los Altos de Golán por Siria, pero sin embargo esta nueva ideología de esta falsa identidad de los palestinos tomó fuerza en los años 60 y en lo cual hoy en este día es muy popular, donde se le ha dado una identidad a una raza que no existe como palestinos y a tierra que se conoce como tierra o terrenos ocupados, en los cuales también es falso porque nunca ha habido un país o un estado palestino en Judea y Samaria, ni tampoco en la Faja de Gaza, mucho menos con la capital de Jerusalén Este. Así que nosotros vamos a orar y pedirle protección y bendición al pueblo de Israel, unidad entre el ejército de Israel, ya que seguimos mirando, vuelvo a repetir, no solamente porque lo hemos mencionado en el pasado, las amenazas de los países que buscan la destrucción, sino también las acciones que se han tomado aquellos países que en un tiempo manifiestan su apoyo, como lo fue Alemania, en lo cual también ha estado bloqueando ya el envío de armamento hacia el pueblo de Israel en estos días, como lo hizo en el pasado también las amenazas de España, de la Gran Bretaña y también, ¿verdad?, la administración del presidente Joe Biden y las acusaciones de la República de Sudáfrica, en lo cual también miramos que Chile aún se une también al querer traer o ya acusar al pueblo de Israel como genocidio. Entonces, es un caos en lo que está viviendo el pueblo de la Biblia. Así que nosotros
vamos a orar, vamos a pedirle a nuestro Dios que bendiga al pueblo de Israel, que Dios traiga bendición y protección, unidad al pueblo de la Biblia. Así que oramos diciéndole al Señor, bendito Dios, te pedimos, Señor Jesucristo, bendición y protección por tu pueblo. Israel está al punto, Señor, de una escalada, de un conflicto regional, mi Dios, más fuerte. Nosotros venimos delante de ti para pedirte protección, para pedir, Señor Jesús, de tu mano la guianza y la dirección por tu pueblo. Pedimos, mi Dios, que sean dotados de sabiduría espiritual, de estrategias militares, que tu ángel acampe alrededor de cada soldado, de cada miembro, Señor, entre tu pueblo, en lo cual continuamente están confrontando situaciones difíciles y que tienen que hacer decisiones drásticas. Nosotros te pedimos que los notes de sabiduría espiritual. Protección, Señor, sobre tu pueblo, protección sobre el ejército, protección, Señor, y bendición por cada uno de los ciudadanos entre tu pueblo Israel. Y seguimos pidiendo también, Señor, que extiendas tu mano de protección y bendición a todos aquellos rehenes, mi Dios, en los cuales siguen cautivos. Te pedimos protección y una pronta liberación sobre ellos. Te pedimos también por las familias de los rehenes, que los confortes y conforte la familia de aquellos también que han experimentado el dolor de la pérdida de sus hijos en este conflicto, en esta guerra donde Israel no la inició. Y también, Señor, levantamos nuestra oración por todas aquellas víctimas, mi Dios, tanto en la faja de Gaza como en el Líbano y sus alrededores, aquellas víctimas civiles, mi Dios, en las cuales no tienen absolutamente nada que ver en este conflicto, pero sin embargo, Señor, han sido llevados también al dolor, a la aflicción por medio de estas acciones. Nosotros te pedimos que confortes y traigas protección a aquellos en los cuales, mi Dios, son víctimas de las acciones provocadas por el grupo terrorista Hamas. Tú eres nuestro Dios, nosotros en ti confiamos. Y seguimos pidiendo también por tu iglesia. Guárdanos, mi Dios, cúbrenos y protégenos por amor a tu nombre. Y guarda nuestro corazón, Señor Jesucristo, del espíritu del antisemitismo. Gracias, bendito Dios. Amén. Hermanos, pues muchísimas gracias una vez más a todos y a cada uno de ustedes que se unen a este espacio de tiempo de oración por el pueblo de la Biblia. Seguimos invitándoles, si usted desea más información concerniente al pueblo de Israel, le invitamos a que se comunique con nosotros. Nosotros daremos con mucho gusto más información concerniente al pueblo de la Biblia. Y sigamos orando por la paz de Jerusalén. Dios les bendiga.